Hola, buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Chávez Peraza, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 2002-7398. A fecha del 26 de junio del 2026 se presenta el siguiente reto tarea que lleva por título "que procede", correspondiente al módulo Derecho Procesal 2, que es impartido por la maestra asesora Lidia Aurora López Núñez. A continuación se presenta el siguiente caso. Caso a resolver. Tomaremos una postura juzgadora ante esta situación y emitiremos una resolución al final. Este asunto corresponde a una demanda ordinaria laboral que fue promovida por la ciudadana Marcela Barrón Uribe, parte actora, en contra del ciudadano Edgar Marín Arteaga, en su carácter de director general del despacho jurídico Defensa del Asegurado, y o de quien resulta responsable de la relación de trabajo. Ok, la acción intentada es la de indemnización constitucional por despido injustificado. Esto con fundamento en el artículo 123, fracción 22 de la Constitución Política Mexicana. Y el artículo 47 y 48 también como fundamento de la Ley Federal del Trabajo. La actora manifiesta haber prestado sus servicios personales subordinados como auxiliar jurídica del 7 de septiembre del 2021 al 14 de enero del 2022, mediante contrato verbal por tiempo indeterminado, percibiendo un salario quincenal de 4,000 pesos, pagadero en efectivo los días 15 y 30 de cada mes. La actora sostiene que el 14 de enero del 2022 fue despedida de manera verbal y sin causa justificada por esta persona, el ciudadano Edgar Marín Arteaga, sin que se levantara ninguna acta administrativa, se le atribuyera procedimiento alguno o se le entregara el aviso de rescisión. A consecuencia de ello, ella, la actora, reclama el pago de, número uno, la indemnización constitucional de 90 días de salario. Número 2, 20 días de salario por cada año de servicio. Número 3, salarios caídos o vencidos desde la fecha del despido hasta la conclusión del juicio. Número 4, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo no cubiertos durante la vigencia de la relación laboral. Número 5, prima de antigüedad, que corresponde a 12 días de salario, 12 días por año de servicio. Y 6, número 6, el interés legal del 2%, según lo refiere el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, el demandado entonces, ante esta situación, negó lisa y llana la existencia de cualquier relación, cualquier vínculo de trabajo con la actora, afirmando que nunca la contrató, ni la conoce, nunca la había visto en su vida. Y le exige la exhibición de recibos de nómina, le exige el contrato individual de trabajo o constancia de inscripción ante el IMSS. Entonces, la actora responde que no cuenta con dichos documentos porque nunca fue dada de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni se le expidieron recibos de nómina, ya que su salario siempre fue cubierto en efectivo y la contratación fue verbal. Ante esta situación, como material probatorio, la actora ofreció lo siguiente: copias cotejadas de acuerdos judiciales en los que se le tiene autorizada por el demandado para oír y recibir notificaciones en diversos asuntos tramitados por el despacho. La falta de exhibición por parte del demandado de la bitácora de asistencias del personal y la testimonial de 3 ex trabajadoras o ex clientes del despacho, quienes de manera coincidente afirman haberla visto laborar en dicho establecimiento durante noviembre y diciembre del 2021. Bien, es lo que ofrece ella. Ahora el demandado entonces ofrece la testimonial de Isela Santoyo Linares, directora jurídica del propio despacho y, por tanto, testigo con interés directo en el resultado del juicio, quien declara que la actora nunca fue empleada en
defensa del asegurado, ¿ok? En este despacho. Bueno, ahora se nos pide una presentación de la resolución correspondiente a este caso, ¿verdad? Tomaremos una postura de juez. De juez. En mi carácter de juzgador laboral y a fin de dirimir la controversia planteada, procederé a fundar y motivar la presente resolución conforme a la metodología siguiente: competencia y fijación de la litis, distribución de la carga probatoria, valoración de las pruebas aportadas por las partes y, por último, el análisis individualizado de cada una de las prestaciones reclamadas. Número 1. Conforme competencia y fijación de la litis. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer del presente asunto en términos del artículo 123, apartado A de la Constitución Política Mexicana, así como de los artículos 1, 2 y 685 de la Ley Federal del Trabajo, al tratarse de un conflicto individual de naturaleza obrero-patronal suscitado en el estado de Michoacán. La litis queda fijada en dos grandes temas. Así quedó fijada. Inciso A. La existencia o inexistencia de la relación laboral entre las partes, dada que el demandado la niega de manera lisa y llana, y de resultar acreditada, B. Tenemos que saber si el despido del 14 de enero del 2022 obtuvo o no justificado, así como la procedencia de las prestaciones accesorias reclamadas. Ahora, la carga de la prueba. El artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo distribuye la carga probatoria entre las partes y sus fracciones y impone al patrón demostrar diversos extremos, entre ellos la causa de la rescisión, cuando exista controversia sobre los términos de una relación de trabajo cuya existencia ha sido reconocida. Sin embargo, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia laboral, esta regla no opera en el que niega la relación misma, sino exclusivamente cuando se controvierten sus condiciones. Así lo recoge la tesis de jurisprudencia siguiente. Lo estatuido por el artículo 784, fracción 7 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que corresponde al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre el contrato de trabajo, solo tiene aplicación cuando el conflicto versa sobre los términos de una relación laboral cuya existencia es aceptada por las partes, pero no puede hacerse extensivo al caso en que se niega la existencia de ese contrato, porque en tal hipótesis la carga de la prueba recae en el trabajador. ¿Ok? En el caso concreto, entonces, dado que el demandado opuso una negativa lisa y llana de la relación de trabajo y no hubo una controversia sobre sus términos, ¿verdad? Eh, Términos de la relación laboral, él negó todo, simplemente lo negó todo. Corresponde a la actora Marcela Barrón Uribe la carga de acreditar la existencia del vínculo laboral que afirma. Una vez acreditado dicho extremo y por disposición de los artículos 47, último párrafo, y 784, fracción 4 y 6 de la Ley Federal del Trabajo, correspondería entonces al demandado la carga de probar la causa de la rescisión y haber dado el aviso correspondiente, cargas que en el caso ni siquiera fueron asumidas, pues su defensa se limitó a la negativa del vínculo. ¿Ok? En cuanto a el criterio de la valoración de las pruebas, la documental, que son los acuerdos judiciales, las copias cotejadas de los acuerdos dictados por diversos juzgados del Poder Judicial de Michoacán, en los que se autoriza a la actora para oír y recibir notificaciones a nombre de asuntos tramitados por el despacho Defensa del Asegurado. Estas copias constituyen un indicio documental objeto no controvertido por el demandado, de que la actora realizaba de manera reiterada y a nombre del despacho actividades propias
de la categoría de auxiliar jurídica que ella misma describe en el hecho segundo de su demanda. Otro punto importante: falta de exhibición de la bitácora de asistencias. Aquí el demandado no exhibió dicho documento, alegando que a sus empleados no les requiere este registro. Tal manifestación resulta relevante en tanto reconoce la existencia de personal subordinado dentro del despacho y, en todo caso, conforme al artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, la falta de exhibición de documentación que el patrón está obligado a conservar. Esto trae aparejada la presunción de certeza de los hechos alegados por la parte trabajadora respecto de los puntos que dicho documento pretendía esclarecer. Otro punto importante a analizar: la testimonial de la actora. Las declaraciones de 3 personas ajenas entre sí y sin interés directo en el litigio, que son algunos ex clientes del despacho, quienes de manera coincidente ubican a la actora laborando en las oficinas del demandado durante noviembre y diciembre del 2021. Esto constituyen pruebas directas, idóneas y verosímiles de la prestación de un trabajo personal en lugar y por el tiempo narrados en la demanda. Otro punto importante: la testimonial del demandado. La declaración de Isela Santoyo Linares como directora jurídica del propio despacho demandado debe valorarse con especial cautela por provenir de una persona con interés directo en el resultado del juicio y vínculo de subordinación o coordinación con el demandado, de lo que resta a su dicho fuerza convictiva frente a la prueba testimonial e indiciaria ajena e imparcial ofrecida por la actora. Otro punto importante es la confesional. La negativa genérica del demandado al absolver posiciones no aporta elemento de convicción adicional, pues se limita a reiterar la postura ya sostenida en la contestación de demanda, sin desvirtuar las pruebas documental y testimonial ya antes valoradas. ¿Ok? Entonces, ahora sí, del análisis conjunto y razonado de las probanzas y en términos del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que la prueba documental y la testimonial ofrecidas por la actora, valoradas en su conjunto, generan convicción suficiente y se contraponen eficazmente al testimonio único y parcial ofrecido por el demandado, por lo que debe tenerse por acreditada la existencia de la relación de trabajo entre Marcela Barrón Uribe y el demandado, en los términos de fecha de inicio, categoría y salarios narrados en el escrito inicial de la demanda. Ya, ¿ok? Aceptamos que hay un vínculo laboral existente. Ahora analizamos la causa del despido. Acreditada la existencia ya de esta relación laboral, debe determinarse si el despido del 14 de enero del 2022 fue o no justificado. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo exige al patrón que pretenda rescindir la relación de trabajo. Tiene que dar aviso escrito al trabajador de la fecha y causa de esta rescisión. La omisión de este aviso por sí sola basta para considerar que el despido fue injustificado. En este caso, en este caso el demandado no solo omitió dar ese aviso, sino que ni siquiera invocó una causa de rescisión, pues su defensa procesal consistió, ¿en qué consistió? Totalmente el negar el vínculo laboral. Eso fue todo lo que hizo, negarlo. Al no haber controvertido la causa del despido,
limitándose en una defensa a una defensa que esta resolución ya desestimó, el demandado dejó de cumplir con la carga que, en términos del artículo 784, fracción 4 de la Ley del Trabajo Federal, le correspondía una vez probada la relación de trabajo. En consecuencia, el despido del 14 de enero del 2022 debe calificarse como injustificado. ¿Ok? Ahora, el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, reglamento de la fracción 22 del artículo 123 constitucional establece con claridad las consecuencias de esta determinación. ¿Cuáles son? El trabajador podrá solicitar ante el tribunal que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido, hasta por un periodo máximo de 12 meses. ¿Ok? En cuanto al análisis de las prestaciones reclamadas, la indemnización constitucional de 90 días de salario procede, ¿sí? Con fundamento en el artículo 123, fracción 22 constitucional y en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, al haber optado la actora por la indemnización y no por la reinstalación, le corresponde el pago de 90 días de salario, tomando como base el salario quincenal de 4,000 pesos. Salario diario sería de 266.67 pesos. El monto asciende entonces a 24,000 pesos. Ahora, los 20 días de salario por año de servicio, según el artículo 50, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo, procede, ¿sí?, parcialmente. Esta prestación se calcula sobre la antigüedad efectivamente generada al momento del despido del 7 de septiembre del 2021 al 14 de enero del 2022. Esto es 4 meses con 7 días, de forma proporcional y no como erróneamente lo planteaba en la demanda, ¿verdad? Hasta la conclusión del juicio, pues dicho periodo posterior al despido corresponde en su caso a los salarios caídos del artículo 48 y no a esta prestación. Procede su pago en forma proporcional al tiempo efectivamente elaborado, proporcional. Ahora, los salarios caídos y vencidos, procede, sí procede, con el límite legal de 12 meses establecido en el artículo 48, segundo párrafo de la Ley del Trabajo Federal, al no haber comprobado el demandado la causa del despido. Así es, de excederse dicho plazo sin que se dé cumplimiento a la sentencia, deberá adicionarse el interés del 2% mensual sobre el importe de 15 meses de salario en términos del propio artículo 48. En cuanto a las vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, del 7 de septiembre del 2021 al 14 de enero del 2022, procede su pago en forma proporcional al tiempo laborado, en términos de los artículos 76, 80 y 87 de la Ley Federal del Trabajo, al no haber el demandado acreditado su pago. Carga que, conforme al artículo 804, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo, le correspondía por tratarse de documentación que el patrón está obligado a conservar y exhibir. En cuanto a la prima de antigüedad, conforme al artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, procede, ¿sí?, si bien la regla general exige una antigüedad mínima de 15 años para el retiro voluntario, el propio artículo 162, fracción 3 de la Ley Federal del Trabajo, exceptúa expresamente este requisito tratándose de trabajadores separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido,
por lo que corresponde su pago proporcional, 12 días de salario por cada año de servicio calculado sobre el tiempo efectivamente laborado. El interés legal del 2% mensual, claro, conforme al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, si procede únicamente en el supuesto ya señalado de que la sentencia no se cumplimente dentro de los 12 meses siguientes al despido y se calculará sobre el importe de 15 meses de salario de manera capitalizable tal como lo dispone expresamente la ley. Por último, los puntos resolutivos del caso. Primero, esta autoridad fue competente y la vía ordinaria laboral resultó procedente. Segundo, la parte actora Marcela Barrón Uribe acreditó la existencia de la relación de trabajo con el demandado Edgar Marín Arteaga y o el despacho defensa del asegurado, así como su despido injustificado el 14 de enero del 2022. Por el contrario, el demandado no acreditó sus excepciones y defensas. Tercero, se condena al demandado al pago de 1. La indemnización constitucional de 90 días de salario. 2. La parte proporcional de 20 días de salario por año de servicios, calculada al tiempo efectivamente elaborado. 3. Los salarios vencidos generados desde el 14 de enero del 2022 y hasta por un máximo de 12 meses. 4. La parte proporcional de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo no cubierto. 5. La prima de antigüedad proporcional de 12 días por año de servicios. Y 6. En su caso, el interés legal del 2% mensual a que se refiere el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Cuarto, notifíquese personalmente a las partes.